Tarde, a continuación le daré la explicación y el objetivo de mi mapa conceptual. Mi nombre es Mauricio Fuente Alba, profesora, estudiante de quinto año de la carrera de psicología. Quiero presentar y justificar el diseño de mi mapa conceptual, cuyo objetivo es relacionar los principales procesos y acontecimientos del siglo XX con los del siglo XXI, identificando su continuidad histórica y problemáticas persistentes. Este trabajo me ha permitido de manera significativa reflexionar cómo muchos hechos del siglo pasado no han quedado atrás, sino que se han transformado y reconfigurado en las primeras décadas del siglo XXI. A modo de explicación, de mi mapa conceptual, lo he estructurado en una línea de tiempo jerárquica, dividida en tres grandes bloques, cuyo objetivo, el primero, que ubico los hitos del siglo XX como las guerras mundiales, la revolución ideológicas como la revolución rusa, china y cubana, y la Guerra Fría, que marcó la división del mundo en dos bloques, el capitalismo y el comunismo. Estos procesos fueron configurando un siglo de tensiones, pero que también de cambios estructurales como la descolonización y la creación de organismos multilaterales. En segundo lugar, muestro cómo la caída del muro de Berlín en el 89 y la disolución de la Unión Soviética en 1991 se inicia una transición del siglo XXI en donde emergen nuevos actores que se consolidan en fenómenos como la globalización, al avance tecnológico y al acceso a China como potencia gracias a la apertura del capitalismo desde los años 80 de Deng Xiaoping. Y como tercero y finalmente explico las problemáticas del siglo XXI, el terrorismo global tras el 11 de septiembre, la nueva guerra en Ucrania y el cambio climático, la pandemia del SARS-CoV-2 y la crisis del sistema capitalista, que nos muestran que las tensiones ideológicas, políticas y económicas del siglo XX no han desaparecido, sino que continúan en nuevas formas, muchas veces más complejas. Cada concepto que está conectado mediante las flechas que indican relaciones entre causalidad transforma de manera continua y está jerarquizado en función del impacto histórico, como por ejemplo la Guerra Fría está directamente relacionada con el surgimiento del mundo bipolar y luego la unipolaridad estadounidense. Más tarde esta homogénea se cuestiona con el avance de Rusia y China en el sistema internacional, un análisis histórico del siglo XX-XXI dando continuidad y transformación. Los hitos del siglo XX, los conflictos globales transformaron ideológicas guerras mundiales, culminando en el 1945 ambas guerras que marcaron puntos de inflexión global. La Primera Guerra Mundial provocó una caída de imperios tradicionales y la reconfiguración de Europa, y la Segunda Guerra Mundial consolidó una nueva disputa ideológica entre el fascismo, comunismo y la democracia, preparando el escenario para la Guerra Fría, haciendo cita a Osborne 1995, la revolución y la descolonización, la revolución como la rusa en 17, en China en 1949 y en Cuba, fue el escenario político en paralelo. La descolonización de Asia y África produjo estados independientes, aunque hacia una nueva forma independiente global, el neoliberalismo. Este conflicto no declarado entre Estados Unidos y la URSS dividió el mundo en dos bloques. Fue caracterizado por una intensa competencia ideológica militar, manifestando así guerras indirectas, espionaje y el equilibrio del terror nuclear en los misiles de Cuba. Y el muro de Berlín, que fueron hitos simbólicos, haciendo citas a Westphal 2017 y a Hotket 2022. La continuidad de rupturas en el siglo XXI del mundo bipolar al multipolar fue el fin de la URSS del bloque socialista. En el 91, las reformas de Gorbachev, Perestroika, generaron un colapso político-económico con la caída del muro de Berlín y el fin de la URSS. La homogénea global quedó temporalmente en manos de Estados Unidos, mientras que Rusia comenzaba un lento proceso de descomposición nacional bajo Vladimir Putin, haciendo cita a HUT 2006 y Astut 2019. El ascenso de China al giro pragmático de Deng Xiaoping tras la muerte de Mao integró a China la economía del mercado global mediante reformas estructurales. Se crearon zonas económicas especialmente y se consolidó un rol
como potencia manufacturera y tecnológica, evidenciado en ciudades como Shanghái, Vogel 2011, la globalización y la revolución digital desde los años 90. La globalización ha sido un proceso de interconexión mundial impulsado por la digitalización de Internet, expansión de empresas transnacionales, ejemplos como Starbucks en China, muestran cómo a nivel global y local combinan las formas híbridas del consumo, haciendo cita Steiger 2017. En el 21, la nueva amenaza y la reconfiguración de poder, el terrorismo del 11 de septiembre, los ataques del 11 de septiembre del 2001 fueron un inicio de una nueva era marcada por la seguridad global, el antiterrorismo y las intervenciones militares en Medio Oriente. El terrorismo yidaísta pasó a ser una amenaza difusa transaccional, haciendo cita Caldol 2006. La homogénea estadounidense fue debilitada por la crisis del 2008. China y Rusia, India emergen como nuevos polos de poder. Las tensiones en Ucrania, Taiwán y el avance del BRICS evidencian un nuevo orden multipolar en formación Zacarías 2008. Las crisis globales como el SARS-CoV-2, cambio climático, la desigualdad, el fenómeno de la pandemia, es una brecha económica creciente que muestra la vulnerabilidad del sistema global y la necesidad urgente, significativa, de cooperación multilateral efectiva, JUT 2006 y Steger 2007. A nivel de una conclusión, este mapa conceptual he podido comprender que la historia no es una sucesión de hechos aislados, sino una línea continua en la que los procesos del pasado condicionan los fenómenos actuales del siglo XXI. Perdón, el siglo XX no ha terminado realmente, ya que muchas de sus consecuencias siguen presentes desde los conflictos geopolíticos hasta los modelos económicos denominantes. La globalización digital y la reconfiguración de poderes mundiales son nuevas formas de viejos conflictos. Esta actividad me permitió integrar los contenidos de la asignatura de manera significativa, crítica y visual, entendiendo que la historia es una herramienta clave para analizar el presente trabajo de la era del siglo XX y XXI. Espero le haya gustado, profesora. Nos vemos la próxima. Y acá hago cita de mi bibliografía Norma APA. Espero que le guste. Muchas gracias.